Buenas noches, compañeros. En este video, la parte número 3 del laboratorio de fotogrametría e interpretación. En este video estaré hablando sobre las generalidades a tomar en cuenta en el programa de QGIS para el trabajo especial. Es importante que cuando estemos trabajando en nuestro programa de QGIS, en sus diferentes versiones, ¿verdad? Es posible que tengamos una versión de 3.12, 3.16, 3.20, 3.34. En cualquiera de las versiones que nosotros estemos trabajando, la modalidad y el sistema pues no varía tanto. Hay algunas actualizaciones que hacen mejoras, sin embargo pues el procedimiento es el mismo. La idea de que ustedes puedan instalar, por ejemplo, una versión 3.16 y una 3.34, es posible que algunas, por ejemplo, disposiciones, ¿verdad? Como por ejemplo vemos el 3.34 y el 3.16. Acá nosotros vemos que, por ejemplo, que tiene un icono con GRASS, una herramienta que complementa QGIS, mientras que en la versión 3.34 pues no nos aparece acá, pero sin embargo acá aparece el icono de GRASS GIS, ¿verdad? Que son complementos y herramientas que le dan este, el plus al programa, ¿verdad? Entonces, importante, cualquiera de las herramientas que utilicemos, pues la funcionalidad es la misma. Algo importante a tomar en cuenta acá es lo siguiente, las configuraciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo configurar el sistema acá dándole en proyecto, me ubico en propiedades y, por ejemplo, le doy en general. Yo puedo, por ejemplo, dejar que la selección pueda ser, por ejemplo, de color celeste, porque ese es el que me gusta. Un fondo, por ejemplo, de color, puede ser, por ejemplo, verde. Aceptar, algo que haga contraste, ¿verdad? Y le doy acá en aplicar, aplicar, aceptar. Y al abrir un proyecto, que en este caso pues está vacío, vamos aquí a seleccionar UTM, aplicar, aceptar. Abrimos uno, vemos acá está lo que les mencionaba, ¿verdad? El color, si en caso pues a ustedes les favorece algún color en específico, podemos configurar esto en general y cambiarlo. Por ejemplo, un color azul, un azul un poco más oscuro. Doy a aplicar y acá en la selección le puedo dejar, por ejemplo, en un color verde. Aceptar, aplicar y aceptar. Entonces, algo también importante es acá, por ejemplo, configuraciones. Si yo quisiera, por ejemplo, personalizar, le doy en opciones, le doy en general y me ubico acá donde dice, en este caso, tema de la interfaz. Le puedo dejar, por ejemplo, en Night Mapping, es decir, que sea de color oscuro. Entonces le voy a aceptar. Por lo pronto, pues no nos ha cargado el color, pero cuando cerremos y volvamos a abrir la interfaz de QGIS, nos va a aparecer en un fondo color negro. Lo veremos en lo siguiente que haré. Algo importante también son la configuración de los paneles y barra de herramientas. Por favor, ahí para que lo tomemos en cuenta, es posible que durante los videos pues esté hablando acerca de algún panel en específico que tenemos que tener habilitado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el panel de navegador, yo por lo general siempre tengo habilitado navegador y el de capas, que son los principales. Por ejemplo, este de Quick Attribution, este casi no lo tengo abierto, este tampoco. Y algo, por ejemplo, que sí en el específico es, por ejemplo, el panel de herramientas de proceso, este sí. Muchas veces pues vamos a necesitar trabajar, por ejemplo, con algunas cuestiones calculadora de raster o, por ejemplo, interpolación, por ejemplo, una interpolación de IDW, una interpolación TIM, o diferentes modalidades, por ejemplo, un clip para cortar. Entonces, la caja de herramientas de procesos nos va a servir bastante. Otro aspecto son, por ejemplo, las barras de herramientas, administrador de capas, donde nosotros vamos a añadir nuestras capas. Por ejemplo, podemos añadir documentos en CSV o diferentes formatos, ¿verdad? Entonces, esto lo habilitamos dándole clic derecho, habilitamos paneles y barra de herramientas, todos los accesorios o barras que nosotros necesitemos lo vamos a habilitar en este apartado. Y es posible que en los siguientes videos aparezcan tablas de atributos, ¿verdad? O herramientas que no tengamos. Entonces es importante tener habilitado para que no nos dé ningún tipo de dificultad a la hora de trabajar, ¿verdad? Por lo pronto voy a habilitar todas
para que ustedes puedan ver. A medida que yo voy agregando, pues ya se van agregando. Por lo general siempre tengo lo que es las barras, ¿verdad? De administrador de capas, navegador, el panel de capas, caja de herramientas de procesos y todas mis barras de herramientas y lo que es las diferentes modalidades de colores, ¿verdad? Que en este caso generalmente lo utilizo en oscuro, pues tanto tiempo en la computadora, pues es importante tenerlo en cuenta. Algo también importante es ubicarnos en complementos. En complementos nosotros vamos a administrar, a instalar todos esos complementos. Hasta el momento vimos los laboratorios, por ejemplo, QuickMod Service, el de Open Topography y algunos otros complementos que a lo largo del, del trabajo especial pues vamos a ir viendo. Entonces es importante tomar en cuenta si hay alguna herramienta, ¿verdad? Por ejemplo, QuickMod Service que si no está, por ejemplo, instalado, acá nos va a decir instalado o instalar o simplemente, por ejemplo, actualizar el complemento. Y si, por ejemplo, ya está instalado, pero no lo tenemos, importante también tenerlo habilitado, ¿verdad? Porque si no, pues no vamos a poder realizar los diferentes trabajos, ¿verdad? Además de eso, pues vamos a tomar en cuenta los sistemas de coordenadas. Esto lo vimos en el primer video, ¿verdad? Por lo general sucede de que cuando hago la configuración de GTM, cuando le doy en configuración y proyecciones personalizadas y le doy a agregar un nuevo SRC, un sistema de referencia de coordenadas, por ejemplo, habíamos visto el GTM y le agregamos el código y lo validamos, pues probablemente al inicio no nos cargó el archivo o no, o simplemente no nos aparecen las coordenadas, ¿verdad? Por ejemplo, yo pude haber cargado el código, ¿verdad? Que fueron los materiales que se les proporcionaron. Voy a abrirlo acá, fotogrametría, y buscamos acá nuestros materiales, ¿verdad? Y ya, materiales, y por ejemplo lo cargué en la modalidad 1 con el código número 1. Tenemos dos códigos. A la hora de cargarlo, por ejemplo, yo le di validar, me lo validó, le di aceptar acá, pero cuando yo, por ejemplo, le doy cargar acá las coordenadas, cuando yo lo busco, por ejemplo, no me aparece el GTM. Entonces, si no me aparece el GTM al buscarlo, en este caso tengo que cargar un archivo GTM para que me pueda reconocer el sistema y ya pueda trabajar yo en esa modalidad si en caso ocurriera. En algunos casos, pues no suele suceder, ¿verdad? Sino cuando yo le doy y habilito acá y busco GTM, pues ya lo tengo yo habilitado, como lo vemos acá. En este caso yo lo tengo en otra versión y la otra versión pues ya está instalada y me reconoce. Como yo sé que sí está trabajando en este sistema, por lo siguiente, porque tengo UTM, tengo el código 32615, por ejemplo, y vemos acá que se ubica en este uso y solo se ubica en el hemisferio norte y es donde obtiene las coordenadas. Si yo, por ejemplo, selecciono acá, vean, es UTM, pero es en el hemisferio norte y me está tomando todos los usos del hemisferio norte. Pero si uso el 32615, solo me toma el uso o en este caso, los cuadrantes de este hemisferio y ya pues nosotros decidimos en qué trabajar, ¿verdad? Y si por ejemplo selecciono GTM, vemos que se ubica exactamente solo en el promedio de las dos zonas, zona 15 y zona 16, y de ahí sale pues esta coordenada. Es importante corroborar que tengamos estas configuraciones para que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de cargar nuestras diferentes capas. En los videos anteriores, pues también les mencioné acerca de nuestras capas. Algo importante, ¿verdad? Es que por lo regular, pues cuando estamos trabajando, eh, el- lo importante acá es trabajar en una sola carpeta. El orden va a ser un factor importante acá porque se generan muchos archivos y esto puede ocasionar que perdamos la línea del proyecto, ¿verdad? Entonces, para ello es importante dejarlo en diferentes carpetas, como lo tengo acá: UTM, estaciones meteorológicas, hidrografía, lugares poblados, centros de salud, centros poblados. Y como lo mencioné en el video anterior, estaban en GTM, hicimos la conversión, acá solo nos hace falta uno, que es hidrografía. Entonces lo voy a mostrar como ejemplo para que lo tomemos en cuenta. Vamos a abrir aquí
nuestra carpeta, ¿verdad? Que en este caso es fotogrametría, guía, y nos hace falta todavía hidrografía. Vamos a ver aquí, oh no, redes viales nos hace falta. Cargamos el shape, ¿verdad? Ya vimos sus diferentes modalidades. Acá tenemos hidrografía y le vamos a dar exportar, guardar objetos como. Le damos acá en los tres puntos, buscamos nuestro proyecto, ¿verdad? En el escritorio, porque ahí tenemos nuestro proyecto. En una sola carpeta vamos a guardar todo. Creamos una nueva carpeta y le colocamos acá UTM, red vial. Abrimos la carpeta, ¿verdad? Y acá le colocamos UTM, red vial. Le doy guardar, corroboro, vean, está en GTM, entonces lo voy a pasar a UTM, lo busco acá, 32615. Selecciono, estamos bien con la configuración, le doy a aceptar. Y se ha creado entonces, tenemos UTM y tenemos GTM en los dos. Entonces, es importante tomarlo en cuenta que en nuestra carpeta trabajemos en un solo sistema. Ahora el orden es importante. De igual forma, si en caso alguno de los archivos que les compartí en las carpetas no se encuentran disponibles por algún error, nos ubicamos en el navegador. En Google buscamos CGPlan y nos incorporamos en la página de descarga CGPlan. Nos va a abrir una página de descarga CINIT y en esta vamos a encontrar los diferentes formatos en Shape. Son, por ejemplo, departamentos, municipios, cuerpos de agua, cabeceras municipales, lugares poblados, escuelas y también base de datos en Excel que en algún momento determinado nos puede servir. Asimismo, también vamos a trabajar en el siguiente video lo que es la descarga de datos a través de USGS para la generación de archivos raster. Recordemos que hasta el momento solo hemos visto archivos vectoriales, que son las líneas, polígonos y puntos. Y vamos a ver en el siguiente video la descarga de archivos raster en la plataforma de USGS y también en la plataforma de SAS Planet para, en este caso, ver la calidad de las fotografías que vamos a utilizar para el estudio de uso y capacidad de la Tierra. Hasta acá dejaría este video. Muchas gracias.